Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento ustedes verán esta presentación que les voy a brindar ahora. En primer lugar, les quiero pedir disculpas porque estoy teniendo problemas con la cámara, así que les voy a presentar este PowerPoint sin que ustedes me puedan ver mi cara, que no se pierdan mucho. Yo soy la licenciada de la Romero y el tema que vamos a tocar hoy o les vamos a compartir es el tema de vacunación e inmunización. Los objetivos de este tema es que ustedes conozcan los tipos de vacunas, entender los diferentes tipos de vacunas, comprender el mecanismo de acción, aprender cómo las vacunas estimulan el sistema inmune para proteger contra ciertas enfermedades infecciosas que se pueden prevenir a través de las vacunas, conocer los beneficios y riesgos de la misma, incluyendo, por ejemplo, los efectos secundarios y las contraindicaciones. También que ustedes puedan aprender, entender sobre la importancia de la vacunación y desarrollar habilidades para la administración de las vacunas, aprender, por supuesto, las técnicas y protocolos para la administración segura y efectiva de las vacunas. Bien, las vacunas son una forma de medicamento, pero tiene una función muy específica que es el de prevenir enfermedades en lugar de tratarlas. Funcionan estimulando el sistema inmunológico para que reconozca y combata ciertos patógenos como virus, bacterias, hongos, que le pueden causar daño al individuo. A diferencia de otros medicamentos que pueden aliviar síntomas o signos, como por ejemplo los AINES, o curar enfermedades como los antibióticos, entre otros. Las vacunas enseñan al cuerpo a defenderse por sí mismo. Las vacunas están compuestas por varios elementos claves que permiten generar una respuesta inmunitaria eficaz y segura. Por lo tanto, las vacunas contienen antígeno, que es la sustancia activa de la vacuna, que eso es lo que va a estimular para que confiera una respuesta inmunitaria. Puede ser de una versión inactivada, atenuada o fragmentada del patógeno contra el que protege la vacuna. Más adelante, cuando les explique el calendario de vacunación, le voy a ir desarrollando los tipos de vacuna. También contienen adyuvantes, este término ya lo vimos en la presentación de la unidad 1, después la vimos en la 2 y en la 3. Son sustancias que potencian la respuesta del sistema inmunológico, aumentando la eficacia de la o las vacunas. Un ejemplo común de estos adyuvantes es, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el fosfato, timerosol, sales de oro, entre otras. También tienen conservantes y estabilizadores. Estos ayudan a mantener la vacuna segura y eficaz durante su almacenamiento y distribución. Ustedes saben que las vacunas, sus laboratorios productores son por lo general del extranjero. Hemos tenido vacunas de la India, elaboradas en la India, China, Japón.
y también, por suerte, en Argentina. Algunos de estos estabilizadores también pueden incluir sorbitol o gelatina, y también las vacunas tienen excipientes y soluciones. Son líquidos que facilitan la administración de la vacuna como solución salina o agua estéril. Estos se utilizan cuando uno tiene que preparar o construir una vacuna, como por ejemplo las vacunas liofilizadas, que son por lo general la triple viral, la vacuna pentavalente y otras más. Bien, ahora vamos a hacer una definición entre vacunación e inmunización. Vacunación es el acto de administrar una vacuna, ya sea mediante una inyección, gotas orales u otros métodos como las vacunas intranasales. Las vacunas contienen agentes que estimulan el sistema inmunológico para generar una respuesta protectora contra ciertas enfermedades prevenibles por las vacunas. En cuanto a las vacunas, quiero hacer una acotación que si bien las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades, pero también tienen que estar acompañadas con otros principios básicos saludables, como es la alimentación, la higiene, el ambiente donde uno se desarrolla, el agua segura, entre otros. Y el término inmunización es el proceso por el cual una persona se vuelve inmune a una enfermedad. Por ejemplo, yo puedo quedar inmunizada de por vida si he padecido una enfermedad como por ejemplo el sarampión. La persona que contrajo sarampión, hace muchos años hubo grandes epidemias de sarampión, yo ya quedo con la inmunidad de por vida. Pero también puede ser gracias a la vacunación y de forma natural, como les comenté recién, que les di el ejemplo de cuando uno ha padecido sarampión o ha estado en contacto con el virus del sarampión. Y tenemos la inmunidad, es la capacidad del cuerpo para defenderse contra enfermedades. Se puede clasificar esta inmunidad en natural y artificial, dependiendo de cómo se adquiere. En cuanto a la inmunidad natural, se desarrolla sin intervención médica. ¿De qué manera? En la parte activa ocurre cuando el cuerpo se expone a un patógeno como un virus o bacteria y genera una respuesta inmunológica que protege contra futuras infecciones. Y en cuanto a la pasiva, se transmite de madre a hijo a través de la placenta o la leche materna. Pero esta inmunidad es temporal. Y acá les hago la aclaración. ¿Por qué vacunamos a una embarazada? Como por ejemplo con la triple bacteriana celular. Es para que le confiera inmunidad al feto a través de la placenta y esto ayuda, por ejemplo, la vacuna del tétanos, prevenir el tétano neonatal. También la leche materna sabemos que tiene un montón de beneficios para el niño y esto ayuda a prevenir ciertas enfermedades. En cambio, la inmunidad artificial se obtiene mediante intervención médica. Y esto puede ser, por ejemplo, si una persona se inocula con una espina, con algún elemento oxidado,
aquí debemos hacer la vacuna o sueros para prevenir, por ejemplo, el tétanos. Yo le puse acá un nombre comercial, que es el Gamatet, también lo podemos conocer como la gamma globulina, tetabulín, perdón, que esto tienen la gamma globulina más la vacuna. En cuanto a la inmunidad artificial activa, se adquiere mediante la administración de una vacuna que estimula el sistema inmunobiológico para generar defensas contra una enfermedad específica, como recién le puse el ejemplo, cuando una persona tiene riesgo de contraer tétanos. Se pueden hacer al mismo tiempo la vacuna y la gamma globulina en diferentes sitios anatómicos. No se corre el riesgo de que uno la haga en el mismo momento. Sí tiene muchos beneficios porque sabemos que la gamma globulina o la inmunoglobulina actúa rápido, hace una protección rápida y temporal y la inmunoglobulina, los anticuerpos ya están preparados. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo no tiene que trabajar para elaborar sus propios anticuerpos, sino ya están elaborados. En cambio, con la vacuna sí, el sistema inmunitario tiene que trabajar más para poder generar esos anticuerpos. Y acá les puse un cuadro comparativo para que ustedes lo puedan entender mejor. Y existen dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva. En la activa, el organismo fabrica anticuerpos específicos que dejan memoria inmunológica. A su vez, tanto la activa como la pasiva dan una respuesta o pueden obtener una respuesta natural y artificial. En la pasiva, haciendo la comparación del cuadro, el organismo adquiere un anticuerpos específico con efecto temporal. Bien, hablando de la inmunidad activa natural, es cuando el propio individuo detecta al patógeno. Su sistema inmunitario se activa y produce anticuerpos frente al patógeno. Y acá, ¿quiénes van a actuar? Los linfocitos T. En cambio, en la artificial es cuando el organismo se le administra una vacuna para que pueda producir anticuerpos frente a ese patógeno, ya sea una bacteria o un virus. Acá le puse el ejemplo de sarampión, rubiolas y paperas. A diferencia de la inmunidad pasiva, la natural, el organismo recibe los anticuerpos a través de la placenta, a través de la leche materna. Y ahí les di como ejemplo que la madre se debe vacunar con la triple bacteriana celular cuando les presente el carnet de vacunación. Ahí les voy a explicar en qué momento se debe vacunar con esta vacuna. Y en cuanto a la artificial, ya ahí se usa la seroterapia, que utilizamos gamma globulinas específicas. Hay gamma globulinas específicas para hepatitis B, hepatitis A, para tétanos, entre otras. Pero a diferencia de las gamas globulinas específicas, estas, si bien actúan rápido, también la respuesta inmunitaria es baja enseguida. Bueno, existen varios tipos de vacunas y cada una está diseñada para proteger contra enfermedades de diferentes maneras. Y acá también quiero que esto le presten atención, que ustedes tienen que saber diferenciar de lo que les comenté recién, una vacuna pasiva, activa, natural, artificial. También tienen que tener muy en claro que hay vacunas vivas atenuadas,
ya sean bacterianas o virósicas, bacterianas y de virus, y contienen una versión debilitada del virus o bacteria que causa la enfermedad. Generan una respuesta inmunitaria fuerte y duradera. Por eso, cuando ustedes vean el calendario de vacunación, van a ver que la vacuna triple viral, MMR o sarampión, rubiola y papera, lo pueden conocer con esas siglas, varicela, fiebre amarilla, se necesitan menos dosis. Con 2 dosis, a veces una, el individuo ya queda bien vacunado. Y después tenemos las vacunas inactivadas, que es una diferencia puntual. Utilizan microorganismos muertos para estimular el sistema inmunológico, pero esto se requieren más dosis. Ustedes, si se ponen a ver el calendario de vacunación, van a ver que un niño recibe el tétano desde el vientre de la madre cuando vacunamos a la madre, y esa inmunidad pasa a través de la placenta. A los 2 meses, 4, 6 y 18 meses sigue recibiendo vacunas contra el tétanos, combinadas con, por ejemplo, difteria, pertusis, a hemófilo tipo B. Debe recibir más dosis porque la diferencia de esta es que la inmunidad, para conferir una buena inmunidad, necesitamos reforzar más nuestro organismo. La vacuna de la gripe, ustedes verán que todos los años nos tenemos que vacunar de acuerdo a la edad cronológica, a las patologías de cada individuo, la vacuna de la antigripal o de la influenza. También tenemos vacunas de subunidades, vacunas recombinantes, polisacáridas y combinadas, que contienen partes específicas del microorganismo, como proteínas o azúcares, para generar una respuesta inmunitaria sin causar la enfermedad. Estas vacunas pueden ser contra el neumococo, que previene la neumonía, entre otras enfermedades. También tenemos las vacunas de hepatitis B, que también las hacemos al recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6. Y también todas las personas, todas debemos tener la hepatitis B. Y la vacuna también del VPH es otra de las vacunas de subunidades. También tenemos vacuna con toxoide, y acá podemos hablar de la vacuna del tétanos y la difteria, que estas se utilizan toxinas modificadas del microorganismo para generar inmunidad contra enfermedades causadas por esta toxina. Y por último tenemos vacunas de ácido nucleico que contienen ARN y ADN versus ADN, que contienen material genético que instruye a las células para producir proteínas del patógeno y generar inmunidad. Ejemplo, la vacuna del COVID, que todo el mundo hablamos de la vacuna del COVID porque lamentablemente nos atravesó una pandemia. Bien, las vacunas atenuadas, por eso les decía que prestaran mucha atención en la diferencia de vacunas atenuadas e inactivadas, están contraindicadas en ciertos casos debido a la posibilidad de que el virus o bacteria debilitado cause problemas en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Algunas situaciones en las que no se deben administrar son personas con inmunodeficiencia grave, aquellos con enfermedades que afectan el sistema inmunológico,
como inmunodeficiencia combinada grave. Estos no pueden recibir jamás una vacuna atenuada. También pacientes en tratamiento con inmunosupresores son aquellas personas que reciben quimioterapia, corticoides en dosis altas y por tiempo prolongada, o medicamentos inmunosupresores que deben evitar estas vacunas. Por eso es muy importante, cuando un individuo llega al vacunatorio, tomarse un tiempo para hacer el anamnesis o para preguntarle su historial de salud. Las embarazadas tampoco debemos vacunarlas porque pueden presentar un riesgo para el feto, por lo que no se recomienda durante el embarazo vacunarlas, por ejemplo, con sarampión, rubiolas, con fiebre amarilla, con varicela. Es mayor el riesgo que el beneficio si vacunáramos a una embarazada. Pero sí debo aclarar que en las vacunas hay excepciones. Si tuviéramos una epidemia de sarampión, ahí se mide riesgo-beneficio. ¿Y por qué digo esto? Si una madre está en riesgo, peligro, como nos atravesó esta pandemia del COVID, que ustedes la deben tener muy presente, también la H1N1, ahí se debe estudiar si se vacuna o no a la embarazada, porque corre el riesgo no solamente el feto, sino también la mujer embarazada. Por eso digo que en vacunación hay excepciones puntuales. También personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a los componentes de las vacunas o a una vacuna previa. Ustedes habrán escuchado que se vacuna a una persona por primera vez, no sabe si es alérgico a alguno de los componentes de las vacunas y pueden hacer una reacción grave como la anafilaxia. Acá hay que distinguir bien qué es una reacción anafiláxica y qué es una reacción alérgica. La anafilaxia es cuando la persona tiene pérdida del conocimiento, empieza a tener urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar, rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, y así se empiezan a comprometer otro sistema como el respiratorio, el neurológico. Entonces ahí yo hablo de vacunación, pero esto también va para todos los medicamentos, que en todas las guardias debe haber un kit de anafilaxia que contenga corticoides, tubo de oxígeno y adrenalina, que nosotros los enfermeros estamos capacitados ante una situación de esta a actuar sin la indicación del médico, porque esto tiene que ser urgente, si no el paciente se nos muere. Las vacunas cumplen funciones también esenciales en la prevención de enfermedades y en la protección de la salud pública. Acá le puse 3 objetivos principales, que es, por ejemplo, estimular el sistema inmunológico para que la persona no enferme, prevenir enfermedades infecciosas y que pueden dejar alguna secuela en el individuo, y contribuir a la inmunidad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me vacuno y nos vacunamos todos, no solamente me protejo yo, sino también protegemos al que tenemos al lado, a la comunidad. Las vacunas tienen también la función de prevenir la discapacidad cuando uno padece una enfermedad, y ustedes habrán visto personas con polio o por ahí si pueden googlear, buscar las discapacidades que dejó la polio, la mortalidad que cuando hubo la epidemia del sarampión,
También previenen las muertes, las vacunas y la mortalidad, entre otras. Para que tengamos una buena respuesta inmunitaria, hay un conjunto de acciones que nosotros no debemos perder de vista. Las vacunas sabemos que se pueden administrar por diferentes vías, dependiendo del tipo de vacuna y su mecanismo de acción. Las principales vías de administración que tenemos en el calendario nacional de Argentina es la vía oral, que se administra, en este momento tenemos solo rotavirus, que se administra directamente en la boca, no usar la técnica sublingual porque sabemos que no es la misma reacción que pueden tener las vacunas. No es la misma absorción que si hacemos una vacuna en vez de sublingual que la vía oral. Tenemos la vía intradérmica, que es la única vacuna que tenemos en el calendario de vacunación, es la BCG. La única vacuna que tenemos atenuada es la BCG. Si bien el volumen de esta vacuna es 0,1 décima y la técnica es estrictamente intradérmica, es una vacuna muy complicada de hacerla, muy difícil. Se le hace al recién nacido sano, se entiende a un recién nacido sano, un niño que pesa más de 1.800 gramos, que no tenga ninguna patología de base, que esté en óptimas condiciones para recibir esta vacuna, porque recuerden que al inyectar estas bacterias vivas, el niño puede reaccionar en forma desfavorable. Si no hacemos la técnica correcta, ahí yo les puse diferentes imágenes. La primera es la técnica que debemos utilizar. En la segunda, la técnica no fue correcta. Puede haber ocurrido que no inyectaron el volumen que deben inyectar, o la técnica que no fue la intradérmica, y ahí podemos ver una linfangitis. Y en la tercera imagen ustedes pueden ver una BCGitis, y también le puedo hablar de una osteitis. Por eso esta vacuna es bastante complicada para realizar. Siguiendo con las vías de administración, tenemos las vías subcutáneas, que la mayoría de las vacunas virales atenuadas son las que se inyectan por vía subcutánea. Un ángulo de 45 grados. Los otros días nosotros le mostramos ya en las primeras diapos que pasamos las vías de administración, el ángulo que tienen que utilizar para usar esta técnica. Se aplica en el tejido graso, debajo de la piel, y una de las vacunas que más utilizamos es la triple viral que tenemos en el calendario, la de la fiebre amarilla, la varicela, y no recuerdo en este momento qué otra podemos utilizar. Acá vemos dos imágenes. La primera es la técnica correcta de la vía subcutánea, y la segunda imagen es un niña que no recibió la vacuna del sarampión, y fíjese los síntomas que tienen. Es una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Después tenemos las vías intramuscular que se inyectan en el músculo. Menores de 1 año es en el músculo anterolateral externo, mayor de 1 año va en el deltoides. Esto se asegura una absorción rápida y efectiva. Se usa para vacunas como hepatitis B, la antigripal y la neumocóxica. Todas vacunas inactivadas. Y acá atención, continuando con la seguridad que se le debe brindar al receptor de las vacunas, es importante la realización de los 5 correctos.
para que una vacunación sea eficaz, efectiva y dé la inmunidad que uno necesita obtener. Tenemos que tener la persona correcta a inmunizar. ¿Qué es una persona correcta? Que sea la persona que nosotros queremos vacunar, ya sea niño, adulto, anciano, y que tenga la edad, preguntarle la edad, porque de acuerdo a la edad, mi lugar no es un lugar muy adecuado para dar clase, ¿no? Disculpa. Vacuna correcta, que sea la vacuna que corresponde, dosis correcta, si es la dosis que tenemos que colocar, que será como una décima, si es una vacuna que tiene que ser colocada 0,5 o una vacuna de 1 milímetro. La dosis correcta, si es la primera, segunda, tercera. Vía de administración correcta, recién estuve hablando de las vías de administración y el porqué, y el sitio anatómico correcto. La elección de las vías de administración es fundamental para garantizar la eficacia de la vacuna y minimizar efectos adversos. Cada vacuna tiene una vía específica recomendada para asegurar una respuesta inmunitaria óptima. Y siguiendo con estos principios de las vacunas, no nos tenemos que olvidar a qué temperatura tenemos que conservar nuestras vacunas o cuál es la temperatura óptima para conservar las vacunas. La temperatura tiene que ser entre 2 grados y 8 grados Celsius. Nunca colocar ningún medicamento que necesiten estas temperaturas en la puerta de la heladera, porque sabemos que hay diferencia entre la temperatura de la heladera y la temperatura de la parte central de nuestro refrigerador. En la parte superior vamos a colocar las vacunas de virus vivos atenuados, como polio. Bueno, en este momento ya no estamos haciendo más polio oral, sino inyectable. Triple vírica, sarampión, rubiola, varicela también podríamos colocar ahí, fiebre amarilla. Tener siempre un termómetro donde sea compatible para medir estas temperaturas. ¿Y por qué digo esto? Hay termómetros, por ejemplo, que miden la temperatura en Fahrenheit y otros en Celsius. Ahora últimamente hay termómetros digitables que son los que se colocan en la parte de arriba de la heladera, así no tenemos que abrir continuamente nuestra heladera. Siempre hay que abrir lo menos posible para no perder la cadena de frío. En la parte central del refrigerador vamos a colocar todas las vacunas inactivadas, por ejemplo, la triple bacteriana, la doble bacteriana y los solventes para diluir algunas vacunas que necesitan ser reconstituidas. Y en la parte de abajo de la heladera tenemos que colocar botellas de agua tapadas, porque estas nos van a servir para refrigerar nuestra heladera en caso de que hubiera un evento no esperado como los cortes de luz prolongada. Bien, y ahora vamos a hacer una pausa para continuar luego con el calendario de vacunación. Espero que no lo esté aburriendo con este tema. A mí es un tema de vacunación que me gusta mucho. Es un tema que, si bien para algunos es un tema muy denso, complicado, para mí todo lo contrario. Sabemos que el calendario de vacunación es dinámico, es interactivo, que van cambiando de acuerdo a la epidemiología de cada país. We dance so close and the neons glow. A country love from so long ago. Jukebox memory, loud and clear. Brings her back.
Bueno, siguiendo con el plan de vacunación por etapas de la vida, nosotros en nuestro país tenemos el calendario más completo de América Latina. Las vacunas sabemos que están disponibles en todos los centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Y tenemos que tener en cuenta que las vacunas son gratis, están al alcance de todos y son seguras. Y lo que también no debemos perder de vista es que las vacunas no necesitan orden médica para que el individuo reciba las vacunas del calendario. Bien, empezamos con el embarazo. Ahí tienen que recibir la embarazada antigripal en cualquier trimestre de gestación. Yo me entero que estoy embarazada hoy. Bueno, sí, ya quedar embarazada sería un milagro, ¿no? Puedo recibir la vacuna de la antigripal. También deben recibir a partir de la semana 20 de gestación la triple bacteriana acelular. Y acá presten también atención que tenemos 2 triples bacterianas en nuestro calendario, pero una es acelular, que las proteínas están desnaturalizadas, a diferencia de las vacunas celular, que ya se la voy a explicar cuando llegue a los 6 años de edad o 5 años de edad, que un niño empieza a recibir la triple bacteriana celular. También deben recibir la del virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36. Después nace el niño, niña, y deben recibir la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Y a diferencia de una hepatitis B de niño a una de adulto, ahí la dosis que tenemos que colocar en los niños es de 0,5 milímetros y las de las personas mayores de 16 o 18 años, eso también tenemos que tener en cuenta cuál es el laboratorio productor, se le coloca 1 centímetro cúbico. También a un recién nacido sano le debemos hacer la BCG antes del egreso de la maternidad. Pero acá, ojo, al niño o niña que vamos a vacunar recién nacido, debe ser un niño sano, como les dije anteriormente, que tenga un peso adecuado para recibir esta vacuna, porque es de virus vivos atenuados, de bacterias vivas atenuadas, que tengan ninguna patología de base, no sea un niño inmunocomprometido. A ese niño sí lo podemos vacunar, niño. Y después vamos hasta el año de vida. Ustedes si pueden hacer un pantallazo o observar el carnet de vacunación, hay personas que las vemos desde que quedan embarazados y las seguimos viendo interrumpidamente hasta los 2 años de vida. Entonces ya es como familiar nuestra las personas que van al vacunatorio. Y eso es muy lindo. Tenemos hasta el año de vida, el niño recibe rotavirus a los 2 y 4 meses. Con esta vacuna tenemos que tener cuidado de hacerla en la boca, sobre la lengua, vía oral y no sublingual. Esta vacuna, a diferencia de otras, tenemos un tiempo limitado para hacerla. Esta vacuna se hace como máximo hasta los 6 meses de edad. Si un niño por casualidad se atrasó, no podemos recuperar esta vacuna porque puede ser mayor el riesgo que el beneficio. Uno de los riesgos que corre el niño o niña de ser vacunado después de los 6 meses es la invaginación intestinal. Después tenemos la vacuna quíntuple, que nos va a cubrir para 5 enfermedades,
que nos cubre contra difteria, tétano, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B y antihemófilo tipo B. En una sola inoculación, fíjense en cuántas enfermedades nos protege esta vacuna. Después tenemos la IPV, que es a los 2, 4 y 6 meses. Después tenemos la vacuna neumococo conjugada, que se hace a los 2, 4 y 12 meses de edad. Después tenemos a los 3 y 5 meses la meningococo, que cubre para un tipo de meningitis. La antigripal, que es a partir de los 6 meses de edad. Antes no podemos vacunar a los niños. Y la dosis de esto es 0,5, que es la dosis de pediátrica. Después tenemos la triple viral, que es rubiola, sarampión y paperas, y la hepatitis A. Si ustedes miran o ven el calendario, lo vacunamos cuando nace, después a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, y le damos un respiro hasta el año de vida. Después, hasta los 2 años de edad, vuelven a recibir a los 15 meses la meningococo, varicela a los 15 meses, la antigripal, un refuerzo hasta los 24 meses, después no lo podemos vacunar más. Si es un niño sano, no se debe vacunar porque no es necesario. Sí se vacunan aquellos niños que tengan alguna inmunodeficiencia o que tenga algún problema que el médico considere que ese niño debe recibir un antigripal. Después tenemos la quíntuple a los 15 y 18 meses, que es un refuerzo. Fiebre amarilla a partir de los 18 meses de edad, solo aquellos que son residentes en zona de riesgo. En La Pampa no somos zona de riesgo, así que no tenemos por qué vacunarnos con la de la fiebre amarilla, excepto que vayamos a un lugar endémico, como por ejemplo mucha gente viaja a Brasil. Hay zonas de Brasil que sí tienen como endemia la fiebre amarilla, la enfermedad de la fiebre amarilla. Y acá en Argentina sí se vacunan por calendario en Jujuy, Misiones y me parece que Salta, pero no estoy segura. Después a los 5 años tenemos otros, empiezan con los refuerzos de IPV, de varicela, triple viral y triple bacteriana celular. Y acá es la diferencia que yo les quería o que les quiero hacer, que ustedes la tengan en consideración, de una triple bacteriana acelular, que la podemos hacer en cualquier edad, a las embarazadas, y la triple bacteriana celular, que acá las proteínas están enteras, y se apunta mucho con la vacuna de la pertussis, que puede traer problemas neurológicos si nosotros lo hacemos a niños o niñas mayores de 6 años, 11 meses, 29 días. Por eso cada vacuna tiene una condición, ya sea por el estado de salud de la persona o por la edad cronológica. Bien, a los 11 años, acá tenemos un refuerzo de meningococo, triple bacteriana acelular, la vacuna del VPH y de la fiebre amarilla, y vuelvo a hacer una aclaración solamente a residentes en zona. De 15 a 64 años deben recibir un refuerzo de doble bacteriana si ha pasado más de 10 años, y de la fiebre hemorrágica argentina a partir de los 15 años para residentes en zona de riesgo. Acá en La Pampa se vacunó la zona del norte, en la zona norte de La Pampa, como Pico, Trenel, y también
hubo una vacunación acá en Santa Rosa por única vez a los estudiantes de agronomía, porque son los que más en riesgo están, que están siempre con pastizales y están mucho en el campo. Bien, y acá llegué yo. A los 65 años y más, debo recibir un antigripal anual, neumococo conjugada, de acuerdo al historial de salud que tenga, y doble bacteriana, un refuerzo cada 10 años. Bien, y ahora, para terminar esta humilde disertación que les he traído, les hice, o sea que de vacunación podríamos hablar un montón de temas más. Por eso me encantaría que ustedes, y yo sé que ustedes nos han pedido que les subamos más bibliografía, puedan indagar más sobre vacunación, que es un tema hermosísimo, que ustedes han visto muchas partes seguramente en la parte de microbiología, en la parte de química, y en otras materias más seguramente se van a ver identificados. Por ejemplo, si yo les hablo de antígeno, les hablo del sistema inmunitario, les hablo de, no sé, de partículas de patógeno, ustedes van a decir, sí, esto yo ya lo vi en otras materias. Además, el calendario de vacunación es un tema que nos atraviesa en todas las materias, porque nosotros tenemos que saberlo, porque nos puede tocar trabajar en una guardia, en terapia, en un CAPS, que es un centro de atención primaria, donde fuere nosotros tenemos que estar preparados con la comunidad. Nosotros tenemos que estar preparados para saber responder y saber chequear, a ver cómo está vacunada mi comunidad, mi barrio, mi entorno. Y yo les voy a dejar a ustedes algo para que puedan elaborar ustedes su propio carnet de vacunación. El carnet de vacunación de acuerdo a la edad de ustedes. Por ejemplo, si Juancito tiene 23 años, debe saber, de acuerdo al calendario de vacunación que le presenté, cuántas vacunas debe tener, qué tipos de vacuna recibió o debe recibir, cuáles fueron las vías de administración que me realizaron con esas vacunas, cómo fue el esquema que me realizaron, o cómo debería ser el esquema que yo debo tener, y las reacciones que me pueden causar esas vacunas. Si en el auditorio tenemos a alguien que está embarazada, también ella puede decir, yo debería tener esta vacuna, pero no la puedo recibir porque estoy embarazada. O si hay alguna persona que tenga alguna enfermedad, que tenga el sistema inmunitario inmunocomprometido, también decir, no, yo esta vacuna no la puedo recibir porque no está mi sistema inmunitario para recibirla. Por eso les voy a pedir que ustedes mismos crean su carnet de vacunación, y también está bueno que lleven su calendario de vacunación para cuando demos esta unidad, y de esa forma vamos a poder chequearnos entre todos si estamos completos o no con nuestras vacunas de acuerdo a nuestra edad. En ese díptico o calendario que ustedes van a elaborar para este tema, en la portada pongan nombre, apellido, fecha de nacimiento, el DNI, y por cada vacuna que ustedes, porque van a ser los vacunadores ustedes, van a firmar y van a poner el número de lotes de las vacunas que nosotros se lo vamos a dar, o le vamos a presentar las vacunas que lote deben tener. Así que bueno, en esta presentación me gustaría que ustedes lleven de vacunación o la libreta sanitaria
en una hoja A4, lo pueden hacer en una cartulina, en lo que ustedes prefieran hacerlo. Bueno, en la portada van a colocar los datos afiliatorios de ustedes, como les dije recién, y ahí les presento una libreta de vacunación, pero, a ver, yo quiero creer que todos ustedes tienen las vacunas al día y tienen el esquema de vacunación completo. Así que, bueno, nos ponemos a trabajar con esto. Y acá les he dejado una bibliografía muy linda, muy rica en información que me gustaría que vean para que sepan que también tenemos una ley de vacunación que es la 20.996. Está el manual del vacunador que deberíamos tener nosotros como enfermeros vacunadores. ¿Qué lineamientos, qué leyes, qué vacunas hay en nuestro calendario de vacunación? Y para terminar y agradecerles enormemente que me hayan escuchado en el momento que ustedes lo consideren, cuando tengan tiempo, pero sí recuerden que este tema se toma en la bolilla 10 y es lo que ustedes tienen que saber medianamente de vacunación. Y para finalizar les dejo esta moraleja que dice que la vacunación es la clave para un futuro saludable, asegurarse de recibir todas las vacunas recomendadas, no solamente para uno, sino también para toda la familia. Desde ya, muy agradecida por escucharme o por mirar el video o por informarse de vacunación y me pueden preguntar todo, nos pueden preguntar, porque si bien este tema me tocó darlo a mí, pero todo el equipo de farmacología estamos para resolverle cualquier inquietud.